Cordial saludo, licenciado Boris. Este es el segundo video que debemos hacer sobre los resúmenes. Este segundo video va a tratar sobre el libro de ¿Para qué sirve realmente la ética?, de Adela Cortina. Esta obra trata sobre no una ejemplificación o un concepto de ética, sino más bien cómo utilizarla a una ética que ya conocemos. Dentro de esto me es necesario recatar que para comenzar a leer este libro debemos tener ya un conocimiento de lo que es la ética y la moral, puesto que el libro más bien se basa en cómo utilizarlas y cómo sacar el mayor provecho de estas. Adela comienza su libro dándonos información sobre el mundo actual, abriéndonos nuestra visión hacia lo que ocurre diariamente entre nosotros. Principalmente, Adela toma el punto de vista de que nosotros normalizamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y no está bien, porque la corrupción, la política fraudulenta, el daño al medio ambiente, nada de esto debería ser visto como normal, tal cual como el mundo nos quiere hacer ver ahora, sino que deberíamos tener un pensamiento más avanzado de que por qué sucede esto y cómo podemos encontrar una solución para acomodar esto, ya que no debe ser normal el dañar nuestro planeta, el dañarnos entre seres humanos o el hacernos daño como personas, puesto que esto no es un pensamiento ético y mucho menos moral. Dentro del libro de Adela se nos expresa principalmente los ideales de que el mundo ha perdido mucho su conciencia moral y ética, ya que ahora el mundo siempre, bueno, no siempre, pero ahora sí, es muy controlado por las personas que tienen poder económico o poder político, cosa que nos afecta a todos, ya que siempre a nosotros la clase más baja, o al menos la clase más baja, va a terminar pagando las consecuencias de tal vez algún mal acto que ellos hagan. Las personas que controlan este mundo, de acuerdo a lo que yo entendí del pensamiento de Adela, estas personas deberían tener un pensamiento moral y ético bastante desarrollado, para que así no vean únicamente su bienestar, sino el bienestar de todas las personas que los rodean, puesto que una mala decisión de ellos puede afectar a muchas personas de un país, como es el caso de la corrupción dentro de los países, puesto que si un político roba, nos va a afectar a todos, porque al final alguien va a tener que pagar lo que él robó. Igualmente es un banco. Por eso cuando yo hice el resumen me gustó ejemplificar el ejemplo que ella dio del Banco de España que cayó en bancarrota. Lo ejemplifiqué con el ejemplo del feriado bancario que se dio en Ecuador, ya que este también se dio por la falta de la moralidad de las personas, puesto que no pensaron en qué iba a ser la consecuencia con los que menos dinero tienen, con los que no tienen cómo sobrevivir, y habían puesto todos sus ahorros en aquellos bancos que se llevaron todo. Entonces esto principalmente la escritora Adela nos lo pone para que nosotros razonemos el mundo en el que vivimos, que razonemos que por qué es importante la ética en nuestro mundo. A partir de eso, Adela comienza dándonos explicaciones sobre por qué es importante desarrollar la ética en nuestro diario vivir, puesto que en muchos países se prefiere gastar en guerras, en armamento, antes que en darle a los niños una educación o medicina. Y esto está mal, porque de nada nos sirve una guerra malintencionada, puesto que la guerra se puede solucionar con acuerdos entre comunicaciones y no únicamente queriendo imponer la opinión de un país contra el otro. Esto es lo que Adela también nos explica. Imponer nuestra opinión a los demás y ganarnos enemigos en lo que vamos en nuestro camino de la vida no está bien, puesto que es principalmente un pensamiento egoísta, pero un egoísmo que nos hace daño a nosotros mismos. Es un egoísmo que nos ayuda a que todos nos vean como una persona mala que lo único que quiere es ganar a costa del sufrimiento de los demás, y eso no está bien, puesto que en la vida debemos encontrarnos amigos antes que enemigos, aliados antes que contrarios. Entonces, para vivir bien en el mundo ético, debemos pensar primero en el prójimo como una persona que nos va a ayudar, como una persona que nos comprometa. Y además de eso también se toca la reciprocidad, que es el dar algo para recibir algo. Y esto es lo que se basa la mayoría de los seres humanos. Pero algunos seres humanos no dan algo para recibir algo de una manera buena, sino que lo hacen altruistamente, pensando en el mejor beneficio que les va a dar esta situación. Cosa que tampoco debería ser, porque eso no es ético, ya que el ser humano se ha creado desde los tiempos de las cavernas para entre todos podernos ayudar a sobresalir como una sociedad, puesto que necesita a alguien que lo cuide y necesita que alguien lo respete, lo considere ser humano para poder sobresalir en una sociedad, ya que gracias a esto
Lo que Adela nos comenta es que la ética se fundamenta en los valores de la justicia, del cuidar al prójimo, de la bondad, en el valor de la voluntad y en el valor de la empatía. También entre algunos otros, pero a mí me han parecido estos los más importantes, ya que el cuidar al prójimo es muy importante para que una sociedad se desarrolle. Y también el ser justos con todos los que nos rodean es muy importante para que la sociedad se desarrolle también. Y además de esto, Adela toma el tema de la justicia entre hombres y mujeres, en la que siempre se ha dicho que el hombre tiende a ser menos justo que la mujer, porque la mujer se le ha inculcado en cuidar a los demás, en ver por su bien. Pero esto no es verdad, porque la ética no es una cuestión de un género, sino es la cuestión de ser una persona humana, de tener un pensamiento humano y el querer ayudar al otro a que sea más humano. Entonces, haciendo acatación a lo que dice Adela, no hay ningún tipo de distinción al momento en que hablamos de una ética, el momento en que hablamos de ayudar al prójimo a que se desarrolle como ser humano, sino más bien entre todos tenemos que tener en cuenta que para poder vivir bien nosotros tenemos que considerar al otro alguien que nos fortalece en el vivir bien. Entonces, a partir de esto se fundamenta el hecho de que la sociedad se ha creado para vivir complementándose el uno al otro y ayudándose siempre. De nada sirve criar niños que sean egoístas o que se rechacen los unos a los otros, porque al final se van a quedar solos y así se va a ir fracturando la sociedad, como hoy en día está muy fracturada gracias al egoísmo de muchas personas, porque desde la escuela se les enseña a los niños que solo ellos deben sobresalir, y la cosa que se debería enseñar es que entre todos deben ayudarse a sobresalir como un equipo, en buscar el bien común. Entonces también Adela nos comenta dentro de su libro la historia de Frankenstein, en la que dice que Frankenstein pudo tener los mejores órganos, estar en el mejor estado y hasta ser un ser humano que volvió de la muerte, pero nunca fue reconocido como tal. Entonces su vida fue realmente desastrosa y triste, porque nunca fue reconocido como una persona, nunca fue amado ni respetado. Entonces, ¿de qué nos sirve ser seres humanos, tener dinero o vivir lo que llamamos bien en el consumismo cuando no somos reconocidos como personas humanas delante de los demás, cuando los demás nos ven como alguien que siempre les hacemos daño, nos ven como un peligro, ni siquiera nos consideran un humano, sino más bien como una fiera que los quiere cazar? Entonces ahí ya no hay una existencia de la ética, sino que nos hemos arruinado la vida y ya no podemos salir hacia adelante. Entonces Adela considera que para poder vivir bien tenemos que considerar al prójimo, al que nos rodea, tenemos que tratarlo bien y así hacer lo que él solo se considera humano, enseñarle a que él mismo se respete y se cuide. También dentro de este libro Adela nos demuestra lo que es el valor de un profesional ético, lo que es la ética dentro de una profesión. Y esto es muy importante, ya que muchos de los profesionales se han dedicado más a buscar una causa económica que a desarrollar su propia profesión para ayudar al prójimo, cosa que está mal. Adela también toma una consideración, por ejemplo, de la Biblia. En la Biblia se dice que el profesional tiene que nacer para servir al prójimo. Entonces Adela considera que está bien dicho, puesto que nosotros como profesionales nos fundamentamos en el ayudar al prójimo, en el brindarle un servicio a alguien más, puesto que de ahí sale nuestro trabajo. Y para poder brindarle ese servicio a alguien más, nosotros debemos educarnos, siempre estar atentos a buscar nuevos conocimientos y no quedarnos solo con lo que las personas nos dicen, sino razonar lo que nosotros mismos pensamos. Entonces, un buen profesional ético debe tener en cuenta de que es una persona que razona por sí mismo, que decide por sí mismo y que puede elegir entre si esta acción que va a cometer está bien o está mal, puesto que muchos profesionales se han dedicado a hacer cosas malas, incentivándolas como buenas, como es el caso en el que ella narra la historia de un general nazi que decía que las técnicas que se utilizaron en los campos de concentración fueron buenas porque se utilizó todo el producto que ellos tenían. Como producto se refiere a los judíos porque de ellos se sacaron los dientes, la piel, se utilizó todo lo que se pudo y por eso él lo consideraba como que fue una excelente técnica, cosa que no es verdad porque esto es un acto inmoral y además de eso es bien repugnable por el hecho de que está hablando de otro ser humano del cual se aprovecha para tener una técnica profesional y eso no está bien, ya que dentro de la técnica profesional también se toma en cuenta para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer y de qué. Entonces
para ser un profesional ético debemos tener en cuenta la ética, debemos tener en cuenta la técnica, la práctica y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, y así nos vamos a poder desarrollar como excelentes profesionales. Asimismo, también Adela considera ya en sus últimos puntos que el desarrollo de la sociedad se debe dar en una política justa y segura, en una política democrática en el que todos puedan opinar y que no haya un ganador y un vencedor, sino que un bien común, no que sea como un juego la política, sino más bien como buscar el bien de todos, el que se fundamente el bien de todos. También se habla sobre la doble moral de los políticos, sobre cómo únicamente nos consideran votos y no se basan en la humanidad que los seres a su alrededor también tienen. Entonces, dentro de esto, al final, para finalizar, Adela complementa diciendo que la ética es el buscar el bienestar de cada uno de nosotros, es el buscar el vivir bien en relación con todo lo que nos rodea. Es el fundamentarnos y crearnos un carácter en valores, en justicia, en bondad, en cuidar al prójimo, en no permitirle que se le haga daño, ni tampoco nosotros hacerle daño. La ética, para que nosotros encontremos un bienestar feliz o una vida feliz, debemos complementarnos en que la ética se desarrolle con estos valores, también en creándonos y forjándonos un carácter bien definido. Desde que somos conscientes de que existe una ética, nosotros debemos comenzar a formarnos un carácter en el que no se nos pueda imponer otros tipos de pensamientos, o en el que no se nos pueda adjuntar al pensamiento que se le trata de dar a toda la humanidad, porque hoy en día la humanidad piensa solo a corto plazo y no piensa para un futuro, ni se relaciona en su vida con lo que va a pasar en un futuro. Entonces se ha vuelto muy consumista y ha dejado de lado lo que realmente se llama gozar de esta vida, que es ayudando al prójimo, es teniendo valores, es buscando justicia para todos. Entonces Adela finaliza su libro considerando que la ética es la única forma de cambiar este mundo que se está destruyendo. Y asimismo Adela considera que para buscar el bienestar debemos fundamentarnos en estos valores ya mencionados y ayudar al que el prójimo se fundamente en estos valores ya mencionados. Y de esta manera todos conseguiremos un bienestar, una vida de felicidad y de tranquilidad. Gracias por escuchar nuevamente este resumen. Espero que les haya gustado, y a usted también, licenciada.